En esta mañana vamos a pedir al pastor Jan Balitián que tenga la palabra, que pueda ser útil para nuestras vidas. Escuchamos después una participación musical también. Presencia de Dios en este ambiente en recordación del genocidio armenio, hacemos nuestras las palabras del apóstol Pablo. Dice así en Romanos capítulo 8: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Turquía, 24 de abril de 1915. Lugar y fecha. Parámetros que definen la realidad del hecho histórico: el genocidio armenio. Hecho de la historia armenia, hecho de la historia de la humanidad, hecho que a 99 años de sucedido aún clama por justicia. Al final del infierno de la Primera Guerra Mundial, por julio de 1919, el primer ministro francés, Georges Clemenceau, hablando en la Conferencia de Paz Europea, dijo: la barbarie planeada de las matanzas de los armenios alcanza y sobrepasa a todo aquello que la historia ha registrado hasta el presente. Ciertamente, con consternación y sobrecogimiento, hoy recordamos el genocidio armenio, la más alienante barbarie humana, la barbarie por antonomasia. La antesala del genocidio, que comenzó en 1915, se remonta a 1894-1896. Fue cuando el sultán Abdülhamid II inició una campaña de asesinatos masivos de los armenios residentes en Turquía, ejecutados despiadadamente, con crueldad y salvajismo sin parangón, masacrando a más de 300.000 armenios. En los primeros años del siglo XX, un grupo de intelectuales turcos que vivían en París comenzó a reunirse bajo el nombre de Comité para la Unión y el Progreso, propugnando la destitución del sultán y la instauración de un régimen democrático. En 1908, ese grupo, llamado los Jóvenes Turcos, dio un golpe de Estado y se apoderó del gobierno del Imperio Otomano, en ese entonces importante, implantando un régimen democrático ultranacionalista. La ambición de los jóvenes turcos era el panturquismo, como escuchamos lo que dijo Narek, la unión sagrada de la raza turca, desde los Urales hasta Asia Central, totalmente libre de otras etnias contaminantes. En 1909, un año después de asumir el gobierno, los jóvenes turcos hicieron un experimento. En la ciudad de Adana
masacraron a 30.000 armenios y comprobaron que en caso de lanzar una política de exterminio armenio, ninguna de las grandes potencias mundiales cristianas reaccionaría contra tal política. Terminado el experimento en Adana, los jóvenes turcos se reunieron secretamente en la ciudad de Salónica, intelectuales, políticos, religiosos, militares de alto grado, elaboraron un plan, distribuyeron funciones y designaron responsabilidades para la puesta en marcha del genocidio armenio. Se consensuó esperar a que estallara la Primera Guerra Mundial que se avecinaba ya. En febrero de 1915, ya iniciada la Primera Guerra Mundial, uno de los ideólogos de los jóvenes turcos, el doctor Nazim, dijo en una sesión: es absolutamente necesario eliminar la población armenia de manera integral para que no quede ni un solo armenio en esta tierra y el concepto armenio desaparezca definitivamente. Estamos en guerra, jamás tendremos una oportunidad más conveniente que esta. Un mes después, en marzo de 1915, el ministro del Interior turco, Talat Pasha, firmó el siguiente decreto de Estado, que se distribuyó hasta los últimos rincones de Turquía. Hay que exterminar a los armenios habitantes de Turquía, a todos, a los niños, a los viejos, a los jóvenes, a las mujeres, a los intelectuales y a los campesinos. Y como sea, por más criminales que sean las medidas, no importa si hay que golpearlos, torturarlos, acribillarlos, quemarlos, ahorcarlos, ahogarlos, violarlos, desmembrarlos, debe ponerse fin a su existencia. En el silencio de la noche del 24 de abril de 1915 se empezó a ejecutar este siniestro y diabólico plan de exterminio armenio. Comenzaron arrancando de sus lechos de descanso a las personalidades armenias más importantes, más talentosas, intelectuales, profesionales, eclesiásticos, escritores, parlamentarios, músicos, poetas, comerciantes e industriales importantes. Fueron arrestados y directamente asesinados. Entre ellos estaba Zohrab, abogado y diputado armenio, que había salvado la vida al presidente del Parlamento turco, Halil Bey. Estaba también Barques, diputado armenio, que junto con Zohrab eran amigos íntimos del sanguinario Talat Pasha, quien firmó los decretos del exterminio armenio. Casi simultáneamente llamaron bajo bandera a todos los hombres de edad militar y los mataron directamente. El resto, mujeres, ancianos, niños, discapacitados, parte fueron masacrados en sus ciudades autónomas. Pero la mayoría fueron arrancados de sus viviendas sin más que lo opuesto y deportados por contingentes al desierto de Arabia. Hambrientos, sedientos, deshidratados, torturados, vejados, las mujeres violadas, agotados, sin fuerzas, eran empujados a culatazos por los diabólicos gendarmes turcos. Y los deportados así murieron de hambre, de insolación, de agotamiento físico, de epidemias. Por los bandoleros turcos, kurdos, se aprovechaban de la situación de los indefensos armenios, ahogados en los ríos, acribillados a balazos,
destrozados a hachazos para no perder balas, los niños enterrados vivos, las niñas, las jóvenes, violadas salvajemente en presencia de sus propios familiares, muriendo de terror, y muchos fueron quemados vivos. Esta es la narración de un testigo ocular que sobrevivió por milagro, y yo digo por la voluntad de Dios, escondido varios días entre cadáveres calcinados de los cuales se alimentaba. Hubo sí resistencia heroica, valiente, con coraje sin límites. Si muchos prefirieron morir con dignidad y resistieron hasta las últimas consecuencias. Conocemos la epopeya de Musadar. Más de 4.000 hombres, mujeres y niños, guiados por el reverendo Dicrán Antracián, resistieron a fuerzas muy superiores y finalmente se salvaron alcanzando el Mediterráneo, donde los recogieron barcos de guerra franceses y los depositaron en Alejandría. Pero en Etesia, donde el sultán Abdulhamid II, en 1895, había quemado vivos a 3.000 mujeres y niños, precisamente las mujeres y los niños atrincherados resistieron con un valor sin igual. Su resistencia solo fue quebrada cuando los alemanes vinieron en ayuda de los turcos. Entonces murieron sobre sus trincheras, luchando fieramente hasta el fin. Con dolor y consternación ante tanta barbarie inimaginable, tanta sangre inocente, hoy rendimos nuestro respetuoso homenaje a todos nuestros mártires, de los cuales Turquía no era digna. Genocidio armenio, quizás la matanza más importante del pueblo armenio, 1,5 millones de personas inocentes, matanza que se deslabora en la larguísima historia carmesí de nuestra amada nación. Una civilización que viene desde el fondo de la historia, desde muchos milenios atrás. En el orden político mundial, salvo algunos pocos años de expansión geográfica, bajo el rey Dicrán el Grande en el siglo I a.C., y bajo el rey Simpat I en el siglo X después de Cristo, la tierra armenia fue arrasada por cuanto conquistador de turno apareció en el escenario mundial. Asirios, caldeos, medos, persas, sirios, griegos, romanos, partos, mogoles, tártaros, árabes, turcos, rusos, todos fueron dueños de Armenia. Nuestra historia política militar converge en una síntesis estremecedora. Invasiones, usurpaciones, atropellos, violencia, dominación, injusticias, torturas, matanzas, sangre inocente, piadosa, sangre digna, honrada, sangre inteligente, laboriosa, sangre virtuosa, talentosa, sangre noble, preciosa, sangre armenia. Sin embargo, Armenia vive. ¿Por qué? Porque además de su historia político-militar, Armenia tiene otra historia. Una historia de valores que dignifican la raza humana. Valores permanentes, trascendentes, culturales, espirituales, valores eternos. Es la historia espiritual, cultural de la estirpe armenia. Y no es una historia más, es una historia singular
entre todas las naciones del mundo. Es una historia de fe en Dios. Es una historia de martirio por la fidelidad a Cristo. Como escuchamos hoy con Narek, Armenia fue evangelizada en el siglo I de nuestra era por los apóstoles Bartolomé y Tadeo. Y ambos murieron martirizados por los armenios, por entonces paganos. La semilla del Evangelio de Cristo germinó y creció. De tal manera que en el siglo III Dios levantó un hombre santo llamado Grigorios Zaborich, Gregorio el Iluminador. Este hombre de Dios sufrió terribles aflicciones en manos del rey Nertat III por su fidelidad a Cristo, negándose a honrar a la diosa mayor Anahit, ídolo de Armenia. Pasó 14 años tirado en un pozo seco por Irak, tuvimos ocasión de visitarlo, alimentado a pan y agua por una piadosa mujer. Dios utilizó a Grigorios Zaborich para llevar la luz del Evangelio de Cristo a sus connacionales y finalmente alcanzó también al rey pagano, Nertat III, quien aceptó el cristianismo en el año 301, constituyéndose así la nación armenia en la primera nación del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial. No lo decimos por orgullo, lo decimos por responsabilidad. Armenia cristiana llegó al siglo V, donde floreció espiritual y culturalmente con inusitado índole. Fue el llamado siglo de oro, epítome de su historia, razón de su supervivencia. En ese siglo Mesrop creó el alfabeto armenio. Isaac tradujo la Biblia al idioma vernáculo con tanta fidelidad y belleza que el famoso erudito francés Lacroze la calificó como la reina de las traducciones. Armenia fue la primera nación del mundo que creó su alfabeto para traducir la Biblia. El siglo de oro produjo gran cantidad de talentos singulares, mentes privilegiadas, hombres profundamente espirituales, filósofos, historiadores, poetas, literatos, teólogos, cuyo común denominador fue Cristo. Vivieron a Cristo, enseñaron a Cristo y murieron por Cristo. Armenio y cristiano llegaron a ser sinónimos. El ícono representativo de Armenia hasta hoy es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es el símbolo de victoria a través del sufrimiento. Pasaron 2 décadas del siglo de oro. Armenia perdió su libertad política, ¿cuándo no?, en manos de los persas. Los persas, no conformes con someter las tierras armenias, pretendieron también someter sus conciencias, imponiendo el culto mazdeísta, la religión de Zoroastro, la adoración del sol y del fuego. El rey persa, Yerterget II, le dio plazo de 1 año para decidir a los armenios: mazdeísmo o muerte. El episcopado armenio, de común acuerdo con el general Bartan Mamikonian, llamado el Bravo entre los bravos, le contestaron así al rey persa: de esta creencia nadie puede movernos, ni ángeles, ni hombres, ni espada, ni ninguna tortura violenta. Tú tienes la espada, nosotros el cuello, para someternos a ella.
No somos mejores que nuestros padres, que por su fe renunciaron a sus bienes, sus posesiones y a la vida misma. Cristo, siendo inmortal, nos amó de tal manera que se sometió a la muerte para que por su muerte fuésemos salvados de la muerte eterna. Ya que Él no tuvo en cuenta su inmortalidad, también nosotros que somos mortales, moriremos alegremente por Él para participar de su inmortalidad. No nos interrogues más acerca de estas cosas, porque nuestra fe no tiene origen en los hombres. Estamos indisolublemente unidos a nuestro Dios, de quien nada puede separarnos, ni ahora, ni después, por siempre jamás. Por su fidelidad a esta declaración de independencia espiritual, sobrevive Armenia. Y por eso estamos aquí nosotros. Con un ejército muy superior, el rey Yestergat de Persia derrotó a las huestes de Bartán en el año 451 en la épica batalla de Abarai. Armenia entregó sus tierras, pero no entregó su fe. Armenia cedió su posición en el concierto de las naciones, pero no cedió su posición en el corazón de Dios. El sumo sacerdote mazdeísta persa, hombre de muchísima influencia en el reino persa, quedó tan impactado por la fidelidad a la fe de los armenios, aceptó el cristianismo y fue martirizado por Cristo. Genocidio armenio, la barbarie que avergüenza a toda la especie humana. La causa armenia es muy justa en el plano de los derechos internacionales. Nosotros apoyamos decididamente la vía diplomática pacífica, pero como nuestros padres, solo confiamos en Dios, cualquiera sea nuestra condición hoy. Los hilos de la historia están en manos de Dios. Dice el profeta Isaías, para Dios las naciones son como la gota de agua que cae del cubo, como el polvo en el platillo de una balanza. Dios tiene sus tiempos y sus leyes para las naciones, porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y muchas veces, dolidos y perplejos, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que este pueblo cristiano pasara tales calvarios en manos de los paganos? Y esta misma pregunta era la que se hacía el profeta Habacuc hace 2500 años. Israel, el pueblo elegido de Dios, estaba en peligro de destrucción en manos de los paganos caldeos. Habacuc le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú me salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. No se aplica la ley, se pierde el derecho. El malo persigue al bueno, se tuerce la justicia. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los mejores que él? Y esta es la respuesta de Dios a Habacuc, al armenio, al turco y a todos los pueblos. Las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente. Lentamente, pero con certeza, se acerca el tiempo en que tu visión se cumplirá. No desesperes, aunque parezca lento, porque estas cosas tendrán que ocurrir. Ten paciencia,
no se retrasarán ni un solo día. Los impíos confían en sí mismos, mas el justo por su fe vivirá. Y esta es la ley inexorable de Dios. Los impíos confían en sí mismos y se pierden, mas el justo por su fe vivirá. Y no es solamente una ley espiritual. Es la regla que Dios aplica a las naciones sin excepción. Dice Dios en su palabra: ¡ay del que edifica la ciudad con sangre! El ay de Dios llegará inexorablemente sobre los pueblos que han derramado sangre inocente, porque Él es Jehová de los ejércitos, es el soberano absoluto sobre todos los poderes políticos militares de todos los tiempos de toda la tierra. Un día la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, porque Él ha establecido que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reine sobre toda la tierra. Y sigue la palabra de Dios. Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Cuánto afán, cuántas guerras, violencias, conflictos, crímenes, genocidios entre las naciones por el evanescente materialismo. Un pedazo de tierra, un chorro de petróleo, un pedazo de metal inerte como el oro, o la engañosa fama, la patológica ambición del poder. En vano se fatigan las naciones. Nosotros esperamos confiados el retorno de nuestro bendito Salvador Jesús, quien someterá toda la tierra bajo su dominio, y su reino será de justicia, de paz y de amor. Mientras lo esperamos ansiosos, cantamos como el salmista: alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones de la tierra. Todos los pueblos te alaben. Sí, todos los pueblos te alaben. El pueblo armenio, el pueblo argentino y el pueblo turco también. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿O el genocidio armenio? Salomón Teilherian se salvó de la matanza de 1915 escondiéndose debajo de los cadáveres de sus padres y parientes. En el año 1921 asesinó de un balazo a Talat Pasha en Berlín. Talat Pasha fue el ministro del Interior turco que envió las órdenes de exterminio a todos los armenios. En un encuentro con el canciller americano Morgenthau, este le preguntó a Talat Pasha por las matanzas de los armenios. Y Talat Pasha le contestó: ¿las matanzas? ¿Qué va? Aquello solo me divierte. A este asesinó un sobreviviente armenio. Como cristianos, condenamos enfáticamente este hecho, pero como humanos lo comprendemos. El amor de Cristo, la fortaleza del Espíritu Santo, hoy nos permiten como Iglesia Cristiana Armenia hacer los esfuerzos necesarios para llevar el Evangelio de Cristo a los turcos de Turquía, que Cristo nos enseñó a orar por nuestros enemigos, como Él cuando oró por sus crucificadores: Padre, perdónalos. La justicia exige reparación, pero el amor de Cristo no admite venganzas. A nosotros, como a los cristianos filipenses del primer siglo, se nos concedió no solo creer en Cristo, sino además sufrir por Él. Y como nuestros padres
decimos de acuerdo a las Sagradas Escrituras: antes, en todos estos sufrimientos, somos más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. 24 de abril, recordación de los mártires armenios. Cruel, salvaje, absurdo, incalificable genocidio del pueblo armenio. Yo quisiera terminar esta solemne recordación con las palabras del Catolicós de todos los armenios, Vázquez I, en ocasión de la conmemoración del cincuentenario del genocidio armenio. Dice así: en esos días aciagos había llegado un momento en que ya era imposible ser armenio sobre este mundo. Parecía que se había perdido toda esperanza. Y el libro de la historia armenia se había enterrado en sangre. El pueblo armenio sufrió, sí, el holocausto, pero el pueblo no había muerto, porque se sacrificó con una ardiente fe en Cristo. Y Cristo es vida. Que el Espíritu Santo despierte a cada armenio sobre la faz de la tierra, para que vuelva al Dios de sus padres. Dios bendiga la armenidad toda. Dios bendiga a nuestra nación argentina. Que Dios nos bendiga. Voy a invitar a que se pongan de pie y tener un minuto de silencio, honrando esta memoria de los mártires armenios. Sentarse. Nuestra hermana Claudia debería tener una participación final. La canción que vamos a interpretar dice en armenio Yegur Des, ven y ve. Y el autor refiere a Jesús en el estribillo invitándonos a ver todos sus milagros, su muerte, su resurrección, sus heridas en las manos, en el costado, y apela a darle sentido a nuestra vida aceptando a Jesucristo en nuestras vidas. Yegur Des. Thank you.
esta mañana por poder estar participando y recordando nuevamente a hombres y mujeres y niños que entregaron su vida por Jesús. Señor, en este tiempo que estamos viviendo de libertad, de comodidad, seguramente que este modelo de vida, de entrega, es un modelo que nos desafía, es un modelo que nos invita a valorar, Señor, el tiempo que vivimos y a tener una consagración y una entrega por vos superior. Si aquellos en el pasado pudieron entregar aún sus vidas por Jesús, nosotros podemos entregar otras cosas por Jesús. Y queremos, Señor, en este recuerdo comprometernos hoy a poder vivir a la altura de las circunstancias, en la libertad que tenemos, con la plenitud de posibilidades que tenemos. Pedimos la gracia, la misericordia y el perdón de tu parte. Y gracias, Señor, porque vos siempre escuchás, vos siempre nos das posibilidades, que despertemos a una vida de fe, que despertemos a una vida de consagración y una vida de entrega total por Jesucristo. Gracias porque esta comunidad abrió sus puertas a otros pueblos. Gracias porque tenemos en este ambiente gente de Paraguay, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, hermanos, Señor, que han pasado otras historias, pero que están con nosotros. Y queremos que sigan abiertas las puertas para, también como hay de Chile, que sigan abiertas las puertas para que otras personas de otros lugares, de otros pueblos, puedan venir a este lugar y sentirse bien entre nosotros. Que podamos expandir el Evangelio a otros lugares, a otras realidades, a otras situaciones sociales, para que para todos haya oportunidades de conversión. Pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.